Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el juego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva reseña de cómic, en este caso Spider-Man Nuevos Vengadores. Lo tenemos en este formato Marvel Saga que recopila los números del 519 de la saga de Amazing Spider-Man al 524. Está guionizado por Joe Michael Straczynski, ¿vale? Que es pues esta etapa de Spider-Man 2000 era tan aclamada, que empezó con Morlun y acabó pues finalmente con ese tan difamado mefistazo, ¿vale? Finalmente, con lo de un nuevo día, un día más, todo esto. Y que aquí digamos que empieza ese tercer ciclo del personaje de Spider-Man en la colección de Straczynski, en la que pues ya se inicia en los Nuevos Vengadores, tal como nos indica el propio título del tomo, Nuevos Vengadores. Este es el primer tomo de Spider-Man de esta etapa de Straczynski que os traigo, aunque es el número 8 de la colección, principalmente porque me estoy centrando en los Vengadores y en los eventos centrales. Quizá más adelante lleguen otras series como Spider-Man, Daredevil y demás, ¿vale? Sobre todo hasta esta parte, que está muy bien, francamente, esta parte pues hasta el Back in Black y el mefistazo incluso, te diría que me gustó. Lo que viene a posteriori, que ya empiezan a cambiar los guionistas, empiezan a meterse a juguetear ahí Dan Slott, pero desaparece tal, hasta que finalmente llega el Big Time y tal, pues está ahí un poquito regulinchi, pero bueno, esta etapa que es interesante, pues a lo mejor antes o después, pues acabará llegando aquí al canal. Ya veremos, si os gusta y os apetece, pues dejadmelo abajo, para que yo vea que hay realmente demanda, si no, pues no lo hacemos y no hay problema. El caso, ¿vale? Por ubicarnos un poco, estamos en esta época de Straczynski, ¿de acuerdo? En su última etapa. Straczynski podríamos decir que tiene 3 etapas en sus Spider-Man, ¿de acuerdo? La primera, que es en la que innova el origen de Spider-Man, dándole un significado totémico, asentando las bases de Morlun, el Spider-Verse y todo esto, que pues también tiene un carácter más de barrio, ahondando en problemas, por ejemplo, pues de chiquillos en el colegio, porque Peter Parker es profesor, ¿no? Hay pues, problemas de bullying, problemas familiares, problemas de dificultades económicas, y como esa parte de un Spider-Man más terrenal, más humano, más la parte de Peter Parker, pues como realmente como un profesor puede influir en los niños de una manera más directa, sin tanta fantasía como puede hacer un Spider-Man, ¿no? Luego tenemos la segunda etapa, ¿vale? Que es esta polémica saga de A Flor de Piel, donde se recupera la historia de Gwen Stacy y hace algo con ella que la mayoría del fandom odia. Y luego ya tenemos esta tercera etapa, como decía al principio, donde pues Spider-Man se une a los Vengadores. En el tomo anterior, aparte de lo de Gwen, pues nos hablan de un enemigo relacionado con el pasado de Peter, que a mí francamente me gustó porque aborda problemas del bullying escolar y nos da un poquito más profundidad en este sentido. Por ejemplo, el cómo Peter se aprovechó de otro muchacho al que hacían aún más bullying todavía que a él, para pasar desapercibido, dejándole, por supuesto, un cargo de conciencia y sembrando pues ciertas cosas, ¿no? Que luego pues con un gran poder lleva una gran responsabilidad a pitos y flautas, pues se incrementó, ¿no? Y caló mucho más hondo. Pero ya aquí nos van asentando ciertos conceptos en el tomo anterior. El caso es que este muchacho, ¿no? Pues al final vuelve a la vida de Peter por H o por B y pues bueno, es un malo, pasan cosas en el tomo, tampoco me voy a poner a dar por saco con eso, pero de la batalla resultante, pues la casa de Tia May, como estáis viendo aquí, se quema. Y ya se empieza este tomo. No saben muy bien qué hacer los personajes y por supuesto aparece aquí, lo veis, Tony Stark diciendo que los Vengadores cuidan de los suyos y que se mude a la torre de los Vengadores con ellos. Y así lo hacen. En el cómic se avanza en los conflictos y relaciones de los personajes que ya se venían planteando anteriormente, a la par que se introducen elementos nuevos. Se establecen nuevas piezas en el tablero de juego particular dentro del universo Spider-Man, digamos, y las reacciones que provocan estos personajes para con los protagonistas de la serie Spider-Man, pues Tia May, Mary Jane, Spider-Man y tal, sirven para continuar su trama y darles un nuevo enfoque. He de decir que me gustó mucho más la primera parte. El Peter profesor ayudando a alumnos en situaciones complicadas, la situación personal horrible en la que ambos se encontraban, tanto Peter como Mary Jane, la manera de abordar su relación con ella, pues todo esto, ¿no? En concreto, pues sigue estando, porque Mary Jane es tan protagonista como Peter Parker para la historia de Spider-Man, con este guionista, con Straczynski, y lo será más aún, ¿vale? En la parte final de esta etapa, precisamente, con todo lo que se vendrá liando en Civil War y posteriores. Pero, tal y como le ocurrió al guionista, aunque lo afronte bien, pues esto que pasa, de repente darle un giro a la historia de Spider-Man y tener que meterlo en el grupito,
pues se carga un poco lo que él venía contando porque le obligan a dar un volantazo en otra dirección. Desde la editorial se impuso seguir un plan, ¿de acuerdo? En este caso, pues la incorporación de Spider-Man a los Vengadores, y un cambio así no puede no tener consecuencias en la serie principal. Y ojo, que lo que sale en esta etapa es de lo más memorable del personaje, sobre todo lo que le ocurre en la Civil War y tal, que a todos nos viene a la cabeza y ha pasado a la historia prácticamente, ¿no? Pero sí que es cierto que disrumpe bastante con lo que este guionista pues proponía al principio. Lo dicho, aquí la trama principal es un resurgimiento de Hydra, se cargan a los dirigentes que había en ese momento por incompetentes y los nuevos que toman el poder planean acabar con el acuífero de Omalaya para envenenar el país completo. Y pues esto, mientras aparecen unas copias tecnológicas, que son las que veis por aquí, de Iron Man, Thor, Capitán América y Ojo de Halcón para mantenerlos ocupados mientras ellos pues van urdiendo este plan. Al tiempo que pasa esto, el resto de los personajes pues se va integrando. Y aquí es donde creo que más despunta el cómic, porque hace una gran labor con todos. Desde el Capitán América y cómo respeta y entiende a May, dándole calidez para que se sienta acogida al comienzo cuando llegan a la mansión, bueno, a la torre, o cómo le inspira la misma sensación a Peter Parker que cuando le hablaba a su tío Ben. Hasta Lobezno, que está todo el rato picando a Peter y a Mary Jane, que por cierto sale perdiendo 2 veces, cuando Peter lo lanza por la ventana y cuando Tia May lo pone en su sitio, sin duda 2 momentados del cómic. O por ejemplo también pues Luke Cage y Jessica Drew, que están todo el rato haciendo bromas por detrás de ellos, de la situación que está viviendo Lobezno. Todo el rato son esos típicos compañeros de clase a la última fila que están haciendo chascarrillos de la situación. Y bueno, pues por ejemplo May encuentra en Jarvis un igual, alguien sin superpoderes, alguien normal en ese mundo de locos, y la verdad que hacen muy buenas migas, tienen muy buenos momentos, tanto es así que la química que se pretende inspirar en el cómic se respira realmente en las páginas, y cuando te revela que han empezado a gustarse, realmente te lo crees porque están muy bien escritas las escenas en las que ambos comparten viñeta. Más allá de esto, Mary Jane tiene el estreno de su función, como se venía contando en los números anteriores y tal, y pues como los paparazzi la acosan por su estatus de famosa y tal, de actriz, ponen en peligro el nuevo status quo de todos estos personajes, porque al final la Torre de los Vengadores de momento intentan que sea secreta, que no cante mucho que están por ahí ellos, ni siquiera saben que Mary Jane está pues casada con un Vengador, ¿no? Con Peter Parker, Spider-Man y tal. Entonces digamos que pone un poco en peligro pues todo ese secretismo. Total, que aparece por ahí un paparazzi, un señor, ¿vale? Que pues escribe un artículo diciendo que es un rollo nuevo de Tony Stark y pues aquí entra en juego Tony. Hace de padre prácticamente de Peter y Mary Jane a lo largo de toda la historia. Se están asegurando constantemente de que estén bien, solucionándoles cada problema que tienen. Ocurren varias cosas a lo largo del tomo y Iron Man siempre sale el primero de todos, a modo de figura paterna, a hacerse cargo de la situación para ayudarles, cuando nadie lo había hecho hasta ahora para Peter. Esto explica muy bien el por qué, sobre todo en futuros tomos, por qué Peter siente esa conexión con Tony y por qué se fía de él hasta el punto de posicionarse de su bando durante la Civil War, al menos al comienzo. Luego ya sabemos que pasan cositas, pero el hecho es que realmente Tony se preocupa por él y lo cuida prácticamente como un padre, como nadie del resto del grupo. El resto del cómic, pues ya os lo imagináis, los malos están a punto de vencer y al final los buenos ganan, el cohete con Anthrax que iba a envenenar, pues el acuífero es destruido y Iron Man salva a Peter. Pero a consecuencia de esto, pues para asegurarse de que Peter está bien, le hacen un chequeo médico y en el chequeo, pues los análisis dicen que hay algo raro en su organismo. No saben qué es y Tony le pregunta a Peter si ha notado algo extraño y claro, por supuesto que sí. Tanto en tomos anteriores como a lo largo de este tomo lo hemos visto desmayarse a menudo sin razón, estar desorientado, perder el sentido, muchas cosas, ¿no? Pero por algún motivo no quiere reconocerlo para no cargarles con sus problemas y espera pues que se arreglen mágicamente, pues porque es lo que hacen pues todos los adultos varones americanos, bueno, mundiales, no hace falta que sean americanos, pero si son estadounidenses, pues más todavía porque encima son unos orgullosos, ¿no? Esto tendrá más desarrollo en futuros tomos con sus correspondientes consecuencias, pero de momento la historia termina aquí. Y si me preguntáis a mí, la historia está bien, el conflicto principal es un poco chorra y te diré que incluso medio aburridillo a ratos, pero es que con Peter lo interesante siempre es su conflicto personal y el de su círculo. En ese sentido la historia es muy interesante y divertida, está profundizando todo el tiempo en personajes a través de otros nuevos que te va planteando la historia, por los Vengadores principalmente.
Y aunque lo de Hydra sea un poco aburridillo, entre comillas, no llega a ser aburrido, entendedme, es un cómic de Spider-Man dándole dereches a clones de los Vengadores. No es aburrido, pero no es la mejor historia del mundo tampoco, no tiene un guionazo, vamos a decirlo, ¿no? Pero bueno, ver a los tres personajes, a Spider-Man, a Tía May y a Peter, flipando todo el rato en la torre, o a May poniendo a lobezno los puntos sobre las íes, es muy divertido y está muy bien contado. Además aborda en la cotidianidad de los héroes en su día a día, el cuándo desayunan, qué comen, qué hacen a lo largo del día, cuáles son sus quehaceres diarios. Por supuesto, nos deja momentazos y frasazas como el Capitán América diciéndole a 3 soldados de Hydra que tienen 3 segundos para rendirse, pero que lamentablemente él ha tardado 5 segundos en decir la frase. Entonces tiene pues ese rollo icónico de personajes de no tomárselos ni siquiera en serio, ¿no? Pero que realmente sueltan unos puntazos que realmente es muy divertido, te lo pasas muy bien leyendo el cómic. Sobre lo que son los personajes en sí. El conflicto pues es una excusa para ponerlos a hacer cosas. No pasa de ahí, pero el resto realmente es muy entretenido. Así que por supuesto yo lo recomiendo. ¿Es indispensable? Pues no, para los Vengadores no. Si vas a leer Spider-Man o quieres profundizar más en él, pues entonces sí. Pero más allá de si es o no es necesario, es divertido. Y aunque ahora ya estemos acostumbrados a ver a Spider-Man en dinámicas de grupos de superhéroes, esta es la primera vez que se metía tan de lleno en algo así. Leer eso es muy divertido y está muy bien contado. Así que sin mucho más, por mi parte esto es todo. Espero haberos convencido de que lo leáis si no habéis hecho ya. Y comentadme qué os ha parecido. Si lo habéis leído también, quiero saber qué os parece. Suscribiros para más cosillas, dadle me gusta, la campanita, esas cosas. Gracias como siempre por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.